Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas, aunque somos mayoría mujeres, cómo nos gusta la temática de las ponencias. Nada, bienvenido a este ciclo de ponencias que versa sobre las mujeres en el mundo de la literatura. Vamos a ver con todas las ponencias el papel fundamental que ha jugado la mujer en el mundo de la literatura. Van a ser autoras que van desde el mundo clásico al mundo contemporáneo, autoras que han roto barreras, que han desafiado las normas, que han abierto caminos y que han enriquecido con ello todo el mundo, todo el género literario. Lo que queremos sobre todo es poner en valor y visualizar todas aquellas contribuciones que la mujer ha dado al mundo de la literatura y sobre todo también aprender y reflexionar sobre la influencia que ha tenido en la narrativa y en los géneros literarios. Las mujeres que han sido esas voces poderosas, creativas, innovadoras, inspiradoras y que han influido tanto en lo que he dicho antes, en la narrativa y los géneros literarios. Nosotros queríamos con ello también darle el protagonismo que se merece y también formarnos o trabajar, como dije en la presentación, en los valores, sobre todo en los valores de igualdad, porque eso es una de las cosas que lucharon las mujeres a lo largo de la historia, cuestionaron el patriarcado, lucharon por la igualdad y es lo que nosotros vamos a dar en estas ponencias. Queremos abrir esa ventana, como me dijo Anunciata, que tantos años ha estado cerrada, así que empezaremos por la ponencia hoy sobre el espacio público y lectura, la mujer como lectora, salones y tertulia y seudónimo, es decir, todos los ingredientes para ser una magnífica ponencia a cargo de nuestra querida Anunciata, que tiene un gran poder de convocatoria y que siempre que hace algo, ahí acudimos todos porque seguro que nos va a enriquecer, nos va a ilustrar y nos va a enseñar mucho. Así que la palabra es tuya, Anunciata. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, sí. Que se calle. Que se calle. Que se calle. Esto es lo que dijo un hombre a una mujer en el primer ejemplo documentado de un texto literario. Y quedó inmortalizado, perpetuado y adoctrinado en la conciencia colectiva. Lo dijo Homero al comienzo de la Odisea, hace casi 3000 años. Nos lo recuerda Mary Beers en su manifiesto de Mujeres y Poder. Telémaco, hijo de Penélope, adolescente que se hace hombre, le dice a su madre: «Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, el telar y la rueca. Todo está en el cuidado de los hombres y sobre todo en el mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa». Y ella se retira a su habitación. Así hemos crecido, voces calladas de mujeres en la esfera pública. Lo pregunto. Para todo esto, para todo lo que vamos a hablar, quiero antes dar las gracias a todas aquellas mujeres y hombres teóricos, investigadores que han estudiado la historia de las mujeres en la literatura. Tenemos que recordarlo: a Merinás, a Cándida Martínez, a Susan Kirkpatrick, a Reina Pastor, a Aurora Luque, Anne Carson, Pepa Merlo, Tania Bayó, Herminia Luque, Pilar Sinués, Claude Mossé, Iris Zavala, Cristina Oñoro, Ángeles Caso, Meridín, Cristina Morató y muchas más. A partir de hoy vamos a dar una visión lo más certera posible a esa visión que sobre las mujeres escritoras se ha tenido en la historia de la literatura y en la historia de la lectura. No son todos los que son, ni están todas las que son, no sé si lo he dicho bien, pero les vamos a dar ese valor y vamos a hablar de las que vamos a hablar y de las que vamos a hablar se le da esa posibilidad de ser testigos y representación de las que por motivos obvios no podemos citar. El olvido no es un concepto más. Dice Aurora Luque
que no hay peor maldición que la del olvido. El olvido es una premeditación que responde al repudio, a la omisión, al silencio, a la ocultación de algo totalmente argumentado e instrumentalizado por el poder patriarcal, que es el que determina quiénes están en los cánones de la historiografía. De este discurso quizás han podido escapar algunas reinas, algunas santas, algunas literatas, pero con la excepcionalidad exigida por el patriarcado. Muchas de ellas, la visión que se le ha dado ha estado totalmente sesgada y mediatizada. Por ejemplo, Safo. La vida de Safo fue completamente diferente a como nos la han hecho conocer, como también, por ejemplo, la vida de Teresa de Jesús estuvo totalmente mediatizada por la sección femenina y por el franquismo. Queremos mostrar experiencias vitales de mujeres que han escrito y que para hacerlo, para entender, tenemos que entenderlas dentro de su contexto social y de su contexto histórico y no juzgarlas. Encuadrarlas dentro de su realidad social, donde nacieron, cómo vivieron, y como dice Cándida Martínez, hay que leerlas en ese contexto histórico que las autoriza. Hay que darles nombres y apellidos, identificarlas en sus espacios. Nos dice Susana Tavera, de la Universidad de Barcelona, que hay que recuperar de una memoria colectiva todos los perfiles de mujeres que son amplios, que son muy diversos, que son muy plurales, que son muy complejos y que fueron muchas las que tuvieron presencia en esos espacios públicos. El patriarcado no ha querido dejar materiales, no ha querido dejar constancia de estas mujeres para el futuro. Por ejemplo, en la España romana hubo benefactoras de las ciudades, encontramos patronas de asociaciones, mujeres cerca de círculos intelectuales, algunos creados por ellas mismas, hubo santas, hubo mártires que lo fueron incluso por actuaciones mucho más allá de la religión. Hubo también propietarias de esclavos y mujeres con patrimonio, mujeres ricas, mujeres sacerdotisas e incluso hasta viajeras. En el medievo hubo también artesanas, médicas, abadesas, escritoras. En la España moderna encontramos más escritoras, teólogas, científicas, mujeres que patrocinaron tertulias y salones, traductoras, pintoras, artesanas, actrices, escultoras, religiosas fundadoras. La presencia de las mujeres se fue abriendo poco a poco, pero la ausencia de estas mujeres ha sido siempre notable y solo pervive el recuerdo de aquellas que fueron capaces de intervenir en la vida pública y sus méritos han sobrepasado el olvido. Y que insistimos, ese olvido ha sido premeditado por ese constructo patriarcal. Así que lo privado y lo público ha estado siempre marcado de puertas para adentro, hacia lo doméstico, por la puerta de atrás, tras los pisillos, como decía Martín Gaite, y esto era el ámbito de las mujeres. Y lo público, en lo público se gestiona, se determina, se toman decisiones, se legisla, y ese fue el ámbito del varón. Por lo cual hay una asignación dentro de un sistema político de género donde las mujeres no formaron parte de las asambleas, de los consejos, de las curias ni de la magistratura. Con lo cual es indispensable cuestionarse la historia, revisarla y preguntarnos qué papel es el que han tenido las mujeres para poder transformar la realidad. ¿Cuáles han sido los modos de productividad? ¿Cuál ha sido la división del trabajo que ha generado ese desfase de género? ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Y en lo privado, la reducción del espacio, la marginación política, la marginación jurídica. Y qué es lo más importante, el acceso a la educación de las niñas, a la educación de las mujeres y sobre todo también a qué clase social pertenecían esas niñas. La vida cotidiana de las mujeres no se ha reflejado tanto en los libros, pero
sí que había mucha vida también de puertas para adentro y estas mujeres también producían. He dicho que era importante el acceso a la educación, el acceso a la lectura, y si recordamos, había una mujer que falleció en 1204, que yace en un sarcófago y es de las primeras que se ven leyendo un libro. Era Leonor de Aquitania. Nos podemos preguntar qué libro era. En todas las representaciones pictóricas donde hay libros nos podemos preguntar ¿qué están leyendo esas mujeres? ¿Qué se lee? Hay una relación entre lectura y religión, y entre lectura en voz alta y entre lectura silenciosa. Quizás para la lectura silenciosa se establezca una libertad individual de elegir el momento personal para la lectura y sobre todo elegir qué leer y, lo más importante, tener acceso a esa lectura. En Suecia, en 1686, la Iglesia luterana puso en marcha, con el apoyo de las autoridades civiles, una campaña de alfabetización que se hizo muy famosa entonces para que saber leer fuera imprescindible, para ser miembro de la Iglesia. Pero ¿qué pasó? Que la población no solo utilizó esa capacidad de saber leer para leer catecismo, sino también para adquirir otros conocimientos y, si tienes acceso a la lectura, otro tipo de lectura que te puedan dar más capacidad intelectual y libertad. Así que lectura y escritura estuvo muy relacionada, pero insisto en ese acceso a poder leer por parte de las niñas, y sobre todo por parte de quien podía acceder a la lectura. Las clases, bueno, antes de que viniera la aristocracia y la burguesía, las clases altas. Existió un gran margen de analfabetismo, yo creo que perverso e infame, a lo largo de la historia, dependiendo también de qué países. La historia de la educación en este país es algo fascinante que podíamos también, en algún momento tenemos que hacer algo, porque cuando las niñas podían acceder, pero ¿y las niñas que no podían acceder a la lectura? ¿Qué pasaba con ellas? Las mujeres son inteligentes, somos inteligentes. Existió el autoaprendizaje como una gran herramienta donde muchas niñas podían acceder al aprendizaje de la lectura y podían acceder con ello a otros territorios más intelectuales. Muchas fueron ayudadas por sus hermanos y por sus padres, y muchas escribieron sobre todo diarios, y se le da una importancia muy importante, se le da mucha importancia a los diarios y al género epistolar. Pero las niñas, se decían las niñas pobres, no me gusta utilizar ese término, pero las niñas pobres, las mujeres pobres, no se es inculto. Existe el folclore popular, y el folclore popular nace ahí. Existen los lavaderos, existen las puertas para adentro, y las mujeres efectivamente no se quedaban quietas. Eso tampoco se veía. ¿Y por qué no se veían esas? ¿Por qué no? No sé, a ver, que no me líe con los papeles. Darwin situó a las mujeres en una situación intermedia entre los hombres y los niños. Vamos a hacer un corpus para entender por qué hemos estado silenciadas. Despreció el arte creado por mujeres. La historia de Cleopatra está también manipulada, y por Horacio, que fue un gran escritor, aunque dijo lo que dijo, la lectura hay que contextualizarla. Horacio lo convirtió
la convirtió a Cleopatra en una mujer fatal, en una mujer manipuladora y perversa. Nunca se conoció aquella mujer culta que fue. Se utilizaron después a los mejores escritores de la época para su manipulación, difamándola. Montaigne argumentaba que la mujer no tenía capacidad de elaborar y de mantener amistades como los hombres lo hacían. No se equivocó. La historia de la realidad, efectivamente, luego hablaremos de sororidad, pues no le dio la razón. Virginia Woolf argumentaba que si Shakespeare hubiera sido mujer, se hubiera enfrentado a una gran presión, posiblemente hasta lo hubieran matado. Así que la literatura tiene ese papel poderoso en los estereotipos, en su transmisión, y reproduce y perpetúa porque tiene esa capacidad y esa función de espejo. De ahí la influencia tan importante de los cuentos infantiles para la transmisión de estereotipos. Ya Tertuliano, en la época de la era cristiana, decía: mujer, deberías andar siempre vestida de luto, cubierta de harapos y humillada en la penitencia, a fin de reparar la falta de haber perdido al género humano. Mujer, tú eres la puerta del diablo, eres tú quien tocó el árbol de Satanás y quien fue la primera en violar la ley divina. Para la Iglesia, la mujer siempre estuvo impregnada de pecado y culpabilizaba a las mujeres por el atractivo que podían causar en los hombres. Petrarca, también gran escritor, decía: la mujer es un verdadero diablo, un enemigo de la paz, una fuente de impaciencia, una ocasión de disputa de la que el hombre debe mantenerse alejado si quiere gustar de la tranquilidad. Así que hay que ir revisando todas estas obras escritas por hombres y por algunas mujeres, donde se expresa ese papel que pusieron a las mujeres en sus épocas y en sus contextos históricos. Sacramento Martí argumenta de forma muy irónica que decía: oiremos gruñir a Pío Baroja, fingir a Manuel Azaña, galantear a Ortega y Gasset, protestar a Josep Pla, insultar a Cela, vacilar a Francisco Umbral. Las obras literarias, insisto, contribuyen a esa formación de ese inconsciente colectivo y a la formación de una identidad. El papel de las mujeres protagonistas a lo largo de la historia de la literatura ha ido formando un ser, y así se ha ido perpetuando el patriarcado. Siempre ha existido esa voz hegemónica, esa voz que los hombres han querido ponerle durante siglos a las mujeres, sobre todo a las protagonistas femeninas, a las que ellos le han dado su voz y su tratamiento masculino. Y así han ido perdurando a lo largo de los siglos. Y cómo se ponen personajes literarios femeninos con rasgos histéricos. Nos vamos, por ejemplo, a las novelas del siglo XIX, esas grandísimas novelas del siglo XIX que hay que leer, y cómo denostaron a la locura a mujeres que destacaban. Cómo acabó en el manicomio, por ejemplo, Camille Claudel, ¿no? Y cómo volvieron locas a Emma Osores, a Madame Bovary, a Lady Chatterley, porque exponían protagonistas que transgredían. Si transgredían, eran distintas. Si eran distintas, eran raras. Y si eran raras, estaban locas. Exponían con esos rasgos histéricos, ¿no? También exponían a protagonistas mujeres que desde la reina hasta la más última súbdita tenían que ejercer ciertos papeles domésticos atribuidos a su condición, pues de labrar, de cuidar ganado, de cuidar a los hijos, de hilar, de bordar e incluso de cuidar a los pobres en la beneficencia.
mujeres con modos productivos y económicos que la sociedad les pedía para perpetuar esos modos tradicionales, para perpetuar esas sociedades. Y como dice la socióloga María Ángeles Durán, la sociedad les prohibió modernizar su función y su papel quedó relegado al autoconsumo. Así que las mujeres a lo largo de la historia han querido hablar, han querido decir, tras las celosías de los conventos. En los conventos se aprendió mucho, se ha leído, se ha escrito, e incluso se ha tenido un mayor margen de libertad en los conventos y las solteras que las mujeres que estuvieron subyugadas al matrimonio. Algunas mujeres, incluso como María Lejárraga, le escribían a sus maridos, otras se vestían de hombres para poder aprender, como Feliciana Enrique en el siglo XVII o como Concesión Arenal lo hizo en el siglo XIX. Algunas mujeres han aprendido desde la periferia, oyendo, escuchando, atisbando, reproduciendo esas enseñanzas. Elvia aprendió las enseñanzas cuando Elvia era la madre de Séneca, cuando los instructores le enseñaban a sus hijos, ella se quedaba escuchando y así aprendió. Sor Juana Inés de la Cruz también aprendió de oído a recitar poemas. Así que insisto que es necesario revisar lo que leemos, cómo lo leemos y cuándo lo leemos, y no hacer juicios de valor, sino contextualizar y entender algunas de nuestras mujeres. Por ejemplo, siempre se ha hablado de María Lejárraga, ¿por qué le firmaba a su marido? Yo creo que habría que habérselo preguntado a ella y no juzgarla desde nuestra posición. Los discursos van creando otras realidades sociales, los roles de las mujeres como protagonistas principales o secundarios van fortaleciendo esas identidades, y en estos casos, cuando estos escritores escribían lo que escribían, iban reproduciendo, iban incorporando unas realidades, que estas realidades incluso daban lugar al sometimiento y a una identidad cultural que podía dar lugar a los micromachismo o macromachismo o a rasgos de violencia. Fray Luis de León, en La Perfecta Casada, 1528-1591, expone a la mujer en el lugar de lo privado, en el hogar, y en ese hogar donde tiene que recibir enseñanzas domésticas desde la infancia y no puede salir de allí, no se puede salir de la cocina. Baltasar Gracián, 1601-1658, no se aleja de su condición de clérigo y argumenta que la mujer es la fuente y el origen de todos los males. Al no poder compartir su compañía, se la consideraba enemiga de la perfección espiritual. Para Gracián, la mujer de aquella época representaba el demonio y representaba la carne. Es verdad que había algunos escritores que rompían un poco, porque Cervantes, siglo XVI, irrumpió con un nuevo mecanismo inexistente hasta entonces, que era el derecho de la mujer a elegir esposo, y lo exponía en sus novelas y en sus entremeses, como El celoso extremeño, como El viejo celoso, donde no dudaba en criticar a través de sus textos a los matrimonios impuestos a la fuerza. Juan de la Cerda también decía: mas el escribir no es necesario, ni lo querría ver en las mujeres, no porque ello de suyo sea malo, sino porque tienen la ocasión en la mano de escribir billetes y responder a los hombres que livianos le enviaban. Hubo un desprecio muy latente de desprestigio hacia las mujeres cultas, y los escritores las llamaban las bachilleras y las pedantes, las ridiculizaban.
Quevedo fue un gran misógino y llegó a escribir la culta Latina Parla, o sea, la que quería escribir, o catecismo de vocablos para instruir a las mujeres cultas, que las llamaba embrilatinas. A ver, voy deprisa. Fray Luis de León, en La Perfecta Casada, decía que las mujeres lo que tenían que hacer era engendrar en el corazón del marido gran confianza, no ser costosa ni gastosa, ser hacendosa y diligente, ser madrugadora, que se gane con la mano del lucero, seguir por la noche trabajando, en hilar y en tejer, ser limosnera, no tacaña y no dejar entrar en casa a falsos testigos. Criticaba también, Fray Luis criticaba los afectos, los adornos en los vestidos y en las joyas, y algunas mujeres en sus textos las llamaba parlera, ventanera, callejera, chismosa, jugadora, amiga de fiesta, enemigos de su rincón. Moratín, sin embargo, en El viejo y la niña hace un grotesco cuadro de los matrimonios con edades desiguales. En El sí de las niñas advierte la clave moral sobre las nefastas consecuencias de una educación basada en el abuso de la autoridad paterna. Esta comedia defiende a la clase media y aborda también los conciertos matrimoniales. Si seguimos pasando el tiempo, nos damos cuenta que llegado en el año 1900 hubo un gran bestseller, ¿lo digo bien? De un psiquiatra llamado Moebius, que fue muy seguido por los intelectuales de la época. Escribió un ensayo titulado La inferioridad mental de la mujer, la deficiencia mental fisiológica de la mujer. Fue un libro de unas 60 páginas donde esbozaba la teoría de que la mujer era mentalmente inferior al hombre y que tenía el cerebro mucho más pequeñito. Las características del cerebro eran distintas, más pequeñas. Él era neurólogo y esto lo transmitió a más neurólogos. Este libro tuvo muchísima acogida, se vendió muchísimo y él argumentaba que la libertad para la mujer era negativa debido a sus especiales condiciones cerebrales y que por ello debía estar sujeta al hombre. Actualmente en neurología existe el síndrome de Moebius, pero es una enfermedad neurológica de las extremadamente raras, es un trastorno poliformativo, pero que actualmente no tiene una afectación intelectual. En un artículo titulado La España moderna, Pascual Santa Cruz analizó, por ejemplo, a las mujeres que salían como protagonistas, que le llamaban las marimachos, que las consideraban como un monstruo, porque reunía lo peor del hombre y lo peor de la mujer. Decía Pascual Santa Cruz, seguidor de Moebius: las marimachos, en una palabra, que tienen lo peor de ambos sexos sin atesorar las bellezas de ninguno, pues encarnan del hombre la petulancia y la dureza sin poseer el vigor mental y físico, y de la mujer la logorrea, la vacuidad y la frivolidad, sin reunir su gracia, su adorable ligereza y su hermosura. Y para enaltecía al ángel doméstico del siglo XIX, que ya hablaremos de él, decía: venga a mí la hembra dulce y piadosa, que cree con intrépida ceguera en el cielo y en su marido, que canta hasta enronquecer y ama a la santa voluptuosidad del amor honesto, que hace de la alcoba santuario, de la antesala altar, del despacho taller y de la cocina academia. Decía que la mujer, debido a su cerebro minúsculo, no ha nacido para otra cosa que para ser esposa y madre. Eso, principio del siglo XX. Nuestro querido Becker, que hay que leerlo,
le interesaba la mujer en cuanto a utilidad poética, como objeto. Por ello y ante todo, decía, debía de ser hermosa. Mientras exista la mujer hermosa, habrá poesía. Para él la belleza física era lo que generaba poesía. Y dice, que es estúpida, va, mientras callando guarde oscuro el enigma, siempre valdrá lo que yo creo que calla, más lo que cualquiera otra diga. Becker buscaba a esa mujer callada, sumisa, que no hablara, que no rompiera su misterio. Presentaba en su rima y en sus cartas literarias a una mujer como el poeta literario quería de ella. Y ¿qué es lo que quería alcanzar? Ese deseo de lo infinito. En su poesía la mujer era objeto, no era sujeto. Pero viendo todo este corpus muy por encima del tratamiento de los escritores sobre las mujeres a lo largo de la historia, esa contextualización, hubo mujeres escritoras, grandes mujeres escritoras, como bien ha dicho Madeleine, a lo largo de la historia. Pero nos podíamos preguntar, a ver, ¿cómo se concilia maternidad y escritura? ¿Cuándo se comenzó a hablar en literatura de maternidad? Pero maternidad no entendida como procreación de la especie, sino dentro de otro contexto donde se tuviera en cuenta a la mujer como madre. ¿Cuántas mujeres escritoras hablaban de su relación con la maternidad? Porque este concepto es más contemporáneo. Ahora hay muchísimos libros, muchos textos que hablan sobre la maternidad y sobre la división de ser madre o su negación a serlo, tumbando esa idea de que la mujer, si no es madre, está incompleta. Margaret Walker, en 1938-1968, la escritora, ella tuvo 4 hijos y argumentaba esa enorme dificultad para escribir siendo madre y, en su caso, trabajando como escritora. ¿Dónde sacaba ese tiempo para escribir? Johanna Harris, autora de Chocolate, se vio envuelta en una cuestión, una discusión sobre conciliación familiar y así aseguraba que las mujeres escritoras sacrifican más intereses por la familia que sus homólogos, los varones, porque ella defiende que las mujeres siempre han sido sometidas a mucho más presión para justificar su deseo de escribir. Corinne Tellado, muy popular y muy menospreciada, su obra, tuvo ese maltrecho matrimonio, tuvo 2 hijos, mantuvo a sus hijos, Begoña y Domingo, cuando se separaron. Corinne Tellado, 1927-2009. Alice Munro, Alice Munro, en 1931-2024, escritora canadiense, tuvo 3 hijas. Ella siempre argumentaba que escribía cuentos en la habitación de la plancha durante las siestas de sus niñas y que la escasez de tiempo y la falta de concentración le impidieron poder desarrollar una narrativa más extensa, es decir, escribir novelas, que los hizo después cuando ya las niñas fueron grandes. Y sus escritos de Alice Munro están llenos de protagonistas femeninas, de abuelas, de madres, de hijas que aspiraban a hacer algo mucho más en la vida. Rachel Cusk, también canadiense, tiene una novela que se llama Despojos, que está publicada en Asteroide en el 2020. Alice Cusk nació en 1967. Argumenta lo siguiente, dice: la maternidad no era un ambiente en el que yo pudiera vivir, no reflejaba nada de mi personalidad. Su literatura y sus prácticas, sus valores, sus códigos de conducta y su estética no eran los míos. También era genérica, como cualquier secta. Pertenecer a ella exigía una renuncia total a la propia identidad. Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura en el 2007, tuvo 3 hijos
y dejó a sus 2 hijos mayores en Sudáfrica y se fue a Londres con el más pequeño, consciente de que si se traía a los 3 a su lado, su vida profesional de escritora se vendría abajo. Forzar a elegir era complicado. Insisto, no debemos juzgar. María Teresa León, 1903-1988, se exilió y se quedaron en España sus 2 hijos, Gonzalo y Enrique Alfaro. Luego nació Aitana, hija de Alberti. Ella se separó de Gonzalo Alfaro en 1929. Luego hay una relación estrecha entre mujer y maternidad, y nos podemos preguntar si Cervantes, si Shakespeare, si Lope, por decir estos grandes, ¿no?, hubiesen sido mujeres y madres, si hubieran escrito igual. Según Stefan Goldbaum, la sociedad siempre ha comprendido a los hombres, ha comprendido que los hombres podían dedicarse a la escritura y las mujeres no. A George Sand, Aurora Dupin, un novelista, le dijo lo siguiente: seré franco, una mujer no debe escribir. Siga mi consejo, no haga libros, traiga niños al mundo. Y ella, con su ironía, a carcajada, dijo: pero por favor, señor, aplíquese entonces usted mismo la receta. Geste niño y no haga libros. George Sand no solo utilizó el seudónimo, sino que también se vestía con ropa masculina para poder acceder a determinados círculos, y también algo muy importante, pues para estar mucho más cómoda y mucho más ágil. La ropa de aquellas mujeres de esa época era muy incómoda y cara, y ella la llevaba con mucha naturalidad. Decía que como para no llamar la atención, pero también decía que lo hacía un poquito para provocar. No quiso llevar una vida normal de su época y de su situación, tuvo muchos amantes, casi todos más jóvenes que ella, no renunció por ello ni a la sexualidad ni a la feminidad, y ella estuvo con Chopin, ya lo sabemos, esto es un poco de amarillismo, se fue con sus 2 hijos a Mallorca, a Valdemosa, con Chopin, y allí escribió Un invierno en Mallorca. Bettina von Arnim, tras 20 años de matrimonio y de deberes maternales, comenzó ya viuda a escribir, pasada los 50 años. Las mujeres escribían, tenían sus hijos y tenían sus espacios. ¿Qué espacios eran? No eran los espacios de los hombres. Jane Austen escribió la mayor parte de sus obras en la sala de estar, sujeta a todo tipo de interrupciones, y a ella no le gustaba que las visitas la sorprendieran escribiendo. Jane Austen, junto con las hermanas Bronte, eran mujeres constantemente en lucha contra su cotidianidad, que no le dejaba ni el tiempo ni el espacio necesario para escribir. Virginia Woolf clamaba una habitación propia de la que hay que salir. Muchas mujeres tuvieron que utilizar los seudónimos. Y para utilizar seudónimos, para poder publicar, ¿por qué se utilizan los seudónimos? Se puede utilizar como refugio, se puede utilizar para preservar la intimidad, como imposición, para facilitar las publicaciones por el miedo a no ser publicada, por tener autoría de mujer y no ser valorada. Ha existido una grandísima desigualdad en la literatura para mujeres. Tenemos que tener en cuenta que los premios Nobel en 120 años solo ha habido 17 mujeres, y en España el Cervantes 6 mujeres, que las tengo que citar: Ana María Matute, María Zambrano, Ida Vitale, Dulce María Loinaz, Cristina Peri Rose, Elena Poniatowska, y habrá muchas más, por supuesto. George Sand se llamaba Aurora Amandine, tiene un nombre muy largo. Tú lo sabrás mejor, ¿no? Amandine Lucille, Aurora Dupin,
París 1804-1876. Ella se separó de su marido y su suegra, aparecen varias suegras, la de Colette también, le reprochó que se dedicara a la escritura y que no osara escribir su nombre en una portada. Así quizás nació ese seudónimo George Sand, accediendo a las publicaciones con un nombre masculino. También las hermanas Bronte, las tres en el siglo XIX, también se tuvieron, Charlotte, Emily y Anne, también se pusieron nombres masculinos. Sus textos fueron rechazados bajo sospecha de que bajo nombre de varón había un escrito de mujer. Emily Bronte, con sus Cumbres borrascosas, chocó con la incomprensión del público de su época, que la encontró de muy mal gusto y por eso tuvo que protegerse bajo seudónimo. George Eliot era Mary Ann Evans. Sus primeras novelas las publicó bajo anonimato y posteriormente bajo un seudónimo masculino. Curiosamente, después de desvelar su identidad a través de una carta en el Times, pues se le atribuyó que sus novelas eran de un usurpador que era un hijo de un panadero. El modo de vida de Mary Ann Evans fue muy reprochado por la sociedad de la época porque vivía con un periodista, con George Henry Levent. Ha habido muchísimas mujeres y aún hoy, incluso la escritora de Harry Potter, no se ha sabido que era mujer hasta cuando ya empezó a tener éxito. Son muchísimas mujeres las que han escrito bajo nombre de masculino. Por ejemplo, Alice Branley, que era una autora norteamericana de ciencia ficción. Bueno, aquí en España Cecilia Bordes-Faber, Fernán Caballero, Catalina Albert. Rosalía de Castro, en carta a Eduarda nos decía que no dejan nunca de pasar la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos. Ella, Rosalía de Castro, 1837-1885. Denunciaba incluso que las mujeres escribían y los maridos firmaban esas obras creadas por ellas, como por ejemplo le ocurrió a mi querida María Lejárraga. Fueron muchas las que se vieron obligadas a permanecer escondidas detrás de esos apellidos de sus padres o de sus maridos, realizando esas obras que luego firmaban y cobraban. María Lejárraga tuvo muchísimos problemas con el copyright, porque se quedó sin dinero con el exilio. Eso es más complicado, ahora mismo no lo vamos a... Las condiciones sociales nunca se han desarrollado históricamente igual para hombres ni para mujeres. Había otra mujer, Zelda Fitzgerald, que era la mujer de Scott Fitzgerald, que escribió El Gran Gatsby. En este caso ocurrió que al publicar una biografía de Scott, pues los críticos comenzaron a revisar su obra viendo muchas similitudes entre la obra de Scott Fitzgerald y la de Zelda. Ella escribió un libro que está en inglés, y como no sé inglés no lo puedo decir, mejor que me calle, que estaba basada en su matrimonio. Scott, cuando leyó aquello, se puso muy furioso, pero no porque lo escribiera ella, sino porque él decía que la idea era suya, que la idea la había tenido él. Han sido muchísimas mujeres las que han tenido han escrito bajo seudónimo. Hay una escritora, ya lo he dicho mal, hay un texto que se llamaba Sara en Nueva York, un texto moderno, bueno, que está escrito por un escritor neoyorquino, Jeremías Leroy. Pues no, Jeremías Leroy es una mujer que se llama Laura Albert, se ha sabido después, y Laura Albert
no solo escribió con ese seudónimo, sino que se inventó un personaje. Se inventó un personaje porque ella decía que como si ponía su nombre, ¿quién iba a leer el texto, una novela de una cuarentona? No sentaba bien. Bueno, son muchos los seudónimos, incluso Carmen de Burgos, con Colombini. Ella se puso también un seudónimo, Carmen de Burgos, que a mí me gusta, Perico de los Palotes. Perico de los Palotes. Sí. Bueno, esta gran periodista, ¿no?, internacional, Catalina Arbel, ya lo he dicho, Victoria Catalá, Francisca Cristina Sáez de Tejada, también, que era de Andújar, se puso el seudónimo de Gracián Quijano, Josefa Codina Humbert, Tirso de Tebas, y Mary Chisley también es muy interesante, 1797-1851. En mayo de 1816 estaban en el lago Ginebra con Lord Byron, allí, todos junticos, y con el que sería su futuro marido, su futuro esposo, Percy Chisley. Entonces, al día siguiente, por la mañana temprano, dijeron, vamos a contarnos nuestros sueños, a ver cuál es el más terrorífico. Y el más terrorífico fue Frankenstein. La autoría fue primero anónima, y la sociedad de entonces pensó que aquel terrorífico relato no lo iba a escribir una mujer, que lo había escrito su marido. Concesión Arenal, incluso también algunos artículos publicados en el Iberia, también utilizó el nombre de su marido, Fernando García Carrasco, incluso también el nombre de su hijo. Frente a todo esto, ¿qué hacían las mujeres para sentirse desprotegidas? Unirse. Y aparece una nueva terminología que ha venido a los espacios de las mujeres escritoras, que es la sororidad. Y aquí me embarco en el libro que sobre sororidad y lazos de amistad ha escrito Herminia Luque. La sororidad no solo son los lazos de amistad, sino es el convencimiento a una pertenencia, a un colectivo sometido a condiciones de injusticia. Es un intento de construirse una autoría sobre los textos, porque no fue fácil hacerlo, y para ello habían que afirmarse como sujetos con capacidad intelectual igual que los hombres. Las huellas de las mujeres han sido borradas, y a esto Herminia Luque le llama violencia simbólica, porque no existen en los libros dónde están sus escritos, ya sean parciales o completos, dónde están sus productos, dónde están sus trabajos. Esa ausencia en los manuales educativos y en los currículos. La élite cultural siempre ha sido masculina y a la mujer se le ha discriminado. El feminismo ha dado a la sororidad, ha hecho de la sororidad un emblema. El término inglés equivale, a ver si lo digo bien, sisterhood. ¿Cómo es que? Sisterhood. Es que no soy de y surgió del contexto del feminismo estadounidense de los años 70 del siglo XX. La RAE dice solo que sororidad es la amistad entre mujeres, pero es más que ello. Es una voluntad de solidaridad, de esfuerzo, es una acción que pretende transformar y cambiar lo injusto y lo discriminatorio, y que abarca instancias ya no solo de la escritura, sino que del trabajo, de la creación artística intelectual, y proporciona un soporte para la lucha feminista. Lo que pretende es crear vínculos, contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión, y se crea una red o bien de amistad, de parentesco, pero sobre todo de dignificación de las obras. A través de la sororidad y a través de toda esa ayuda, se fueron creando las sociedades literarias de las mujeres,
que fue un fenómeno surgido en el siglo XVIII en Inglaterra, que aparecieron, por ejemplo, en la sociedad de otro inglés, Blusterkin, gracias. Es que no veo. Es que no lleva la gafa. Bueno, medias azules, con escritoras como Elizabeth Montagu, Anna Moore, Fanny Murnay, y en Estados Unidos con Adriana Rich, Audre Lorde, Gloria Asaldía. Las redes de contacto eran imprescindibles para tener acceso a los agentes literarios y a los espacios de publicación. Era muy importante, es muy importante crear redes de contacto. Aquí en España, en 1918, nació la Asociación Nacional de Mujeres Escritoras, que es una agrupación que defendía, entre otras cuestiones, la reforma del Código Civil, la promoción educativa y el derecho de las mujeres a ejercer profesiones liberales. En 1892 se creó en Barcelona la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, considerada como de las primeras organizaciones feministas de España, que la fundó Teresa Claramunt, Ángeles López de Ayala y Amalia Domingo. Existió esa hermandad literaria, y ahí hay que citar a Carolina Coronado, también a Vicenta García Miranda, a Teresa Verdejo, a Amalia Fenollosa y a Rogelia León, que era granadina, con sus salones y con sus tertulias. Carolina Coronado luchó contra todo tipo de barreras y de obstáculos, fue una gran activista para que otras jóvenes escritoras pues pudieran acceder a publicar en periódicos y en revistas y a darse a conocer. Y lo hacía presentándolas a editores, prolongando sus libros y todo tipo de facilidades. Ella le llamó la hermandad lírica. Y voy a ir terminando para no ser... Estoy no, por si hay alguien que quiere hablar. Bueno, hemos pasado muy por encima por muchas ideas, por muchos conceptos. Quería no dar una justificación, sino entender cómo hemos sido tratadas para entender otras cosas, no juzgar, pero sí ser rígida e intentar ser certeros, ¿no? Creo que hay que seguir leyendo a Horacio con placer, como una gran obra literaria que es, pero con la perspectiva y la revisión de los años. No vamos a hacerle caso a Horacio, desde luego que callarnos no nos callamos, ni nos vamos a callar. Darle las gracias a todas estas mujeres escritoras que en el mundo han sido, y en las próximas ediciones pues comentar que el 18 de febrero vamos a hablar del mundo antiguo, vamos a hablar de Penélope, de Safo, de Cristina de Pizán, Hildegarda, de las beguinas, de las trovadoras juglarescas, como has dicho. Después seguiremos con el siglo de oro, con esas dramaturgas. Hablaremos también de La Latina, de Beatriz Galindo La Latina, por su vinculación con Motril, que no es una vinculación literaria, es una vinculación más histórica. Seguiremos con el siglo XVIII, el siglo XIX, con el ángel doméstico, con Carolina Coronado, Jesús Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán. Y en el siglo XX nos vamos a quedar solo con la generación del 27. El siglo XX es muy extenso, hay mucho que hablar. Bueno, hay mucho que hablar en todas, pero no nos va a dar tiempo. Yo creo que con humildad lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que recordarlas es leerlas. Muchas gracias.